Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiante de la UNAD. El día de hoy les voy a explicar el ejercicio número 5 de ecuaciones diferenciales de orden superior. Para este ejercicio nos indican que tenemos un péndulo simple, nos dicen que la longitud del hilo es L de 245 centímetros y nos dan estos valores del ángulo inicial y la derivada del ángulo, y nos indican que debemos encontrar el ángulo delta transcurridos 5 segundos. Entonces, ¿cuál sería el bosquejo del diagrama que explica la situación del problema? Entonces tenemos este problema donde vemos que aquí tenemos el bosquejo del péndulo, donde vemos el ángulo que se forma en el valor de la longitud del hilo, que es esta parte de acá, y tenemos los valores. El peso de la partícula, donde es masa por gravedad, dependiendo de la dirección que toma la partícula, donde vemos que si está a la izquierda, que si estaría aquí a la izquierda o acá a la derecha. Tenemos dos ecuaciones diferentes para describir el movimiento. En el segundo bosquejo vemos que se relaciona S, que es la longitud de arco, y describe el movimiento oscilatorio, la longitud del hilo y el ángulo donde tenemos esta ecuación de relación, y podemos realizar, eh, podemos tener en cuenta esta ecuación de acá. Aquí vemos que tenemos S, la longitud del hilo y la tensión. Entonces sería S es igual a L por el delta. Y esta la podemos sacar la derivada y le podemos sacar su segunda derivada sobre t de t, que sería la derivada en el tiempo. En el movimiento hay una ecuación que está relacionada de forma perpendicular con el movimiento de la tensión, que es la que se señala en rojo, que es esta de acá, que es la que vamos a usar, ya que está en un ángulo eh, pi sobre 11 y está yéndose a la izquierda. Entonces, como tenemos esa ecuación, entonces tenemos este valor de acá. Con esto se puede decir que la segunda derivada que sacamos con respecto al tiempo es la aceleración, ya que usamos la segunda ley de Newton y reemplazamos la aceleración. Decimos que la aceleración es igual a esta ecuación de acá, que es masa por la longitud del hilo por la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo. Como la fuerza que va hacia la izquierda, entonces tenemos en cuenta que el valor de antes sería este de acá, que estamos usando la ecuación que tenemos aquí, que señalamos en el bosquejo que habíamos tenido en cuenta antes. Entonces con esto despejamos esta derivada y esto que estamos multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Eh, Simplificamos la masa y después de esto que está restando pasa al otro lado a sumar y tenemos esta ecuación de segundo orden igualada a cero. Y ahora para encontrar este seno del ángulo, como la ecuación no es lineal, para ángulos pequeños decimos que el seno del ángulo es igual al ángulo. Entonces con esto sostenemos otra ecuación y tenemos ya no tenemos el seno del ángulo, sino solo el ángulo. Y tenemos esta derivada de segundo grado. Y de esta manera tenemos la ecuación de segundo orden que nos modela los péndulos simples y nos indica la amplitud del ángulo. Entonces nos indica cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema, que esta sería la segunda derivada del ángulo más la gravedad por el ángulo sobre la longitud del hilo igual a cero. Y como vemos, esto ya aplica como ecuaciones diferenciales. Tenemos en cuenta los valores que nos dan en el ejercicio, la longitud del hilo, y como estamos trabajando con metros, pues lo pasamos estos dos 45 centímetros a metros. Las condiciones iniciales que nos dan, el ángulo inicial es cero, eh, del ángulo delta es pi sobre 11, y la variación del ángulo con respecto al tiempo, donde inicialmente es la derivada del ángulo, es igual a cero. La gravedad, y nos indican encontrar el ángulo transcurrido 5 segundos. Entonces reemplazamos los valores aquí en la ecuación, operamos y tenemos esta ecuación. Entonces nos indican cuál es el método utilizado para encontrar la solución general. Entonces para esto pues tenemos una ecuación diferencial de segundo orden donde buscamos la ecuación característica para resolverla. Entonces ya que tenemos esta parte, pasamos esta ecuación diferencial a esta parte de acá.
a la ecuación característica y definimos qué es A, qué es B y qué es C. A es 1, B es 0 y C es 4. Y usamos la ecuación cuadrática para encontrar las raíces, como en los ejercicios de ecuaciones diferenciales. Reemplazamos los valores en la ecuación cuadrática y encontramos las dos raíces, donde vemos que al tener una raíz negativa tenemos ahí como de respuesta, que suma y resta. Ahora, de acuerdo a la pregunta, con el problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos que para dar solución llegar a la solución particular? Entonces, como vemos que este valor de acá, las raíces que nos dieron, tiene 0 más 2i o 0 menos 2i. Eso corresponde al caso número 3, que es esta parte de acá, que sería el C1 por el coseno de 2t más cos de 2 por el seno de 2t. Entonces encontramos la ecuación general por ser el caso 3. Al tener las raíces y sacamos la derivada con la regla de la cadena. Hacemos este procedimiento de acá, que al usar la regla de la cadena tenemos la solución. Necesitamos saber cuáles valores va a tomar C1 y C2, por lo que tenemos en cuenta las condiciones iniciales que nos dieron en el ejercicio. Entonces, al ya resolver esto y simplificar un poco la ecuación de esta manera, entonces tenemos en cuenta que el ángulo inicial del ángulo es pi sobre 11 y la variación del ángulo con respecto al tiempo, donde inicialmente la derivada del ángulo es igual a cero. Entonces, en esta ecuación que tenemos acá, reemplazamos a t por la primera que la donde t se reemplaza t por cero, debido a que eso es lo que nos dan las condiciones iniciales y lo reemplazamos por t y resolvemos de esta manera. Y luego ya cuando tengamos esta ecuación y tengamos despejado a C1, cuando tenemos el coseno de 0, el seno de 0, tenemos coseno de 0, 1, seno de 0 es 0, entonces 0 por C2 se recancela y solo tenemos a C1. Y después de C1 pues lo reemplazamos por el 0 lo reemplazamos por este valor de acá que tenemos pi sobre 11. Y entonces de esa manera pues despejamos y ya tenemos este valor que es C1. Ahora vamos a encontrar el valor de C2, que sería la derivada del ángulo de es igual a 0. Entonces realizamos el mismo proceso, pero con la derivada de esta parte de acá, en esta ecuación. Lo mismo reemplazamos a t por 0, de esta manera. Y cuando tengamos esta parte de acá, que es 2C2, eh, vamos a reemplazar a C2, que vamos a despejar a C2 y el otro valor pues lo vamos a despejar, que sería 0 por el 2 y quedaríamos con un valor de 0, con que ese sería el valor de C2 y este nos daría una ecuación de esta manera, que sería la solución particular, que teníamos el, el ángulo T sería igual a pi sobre 11 por el coseno de 2t. Luego nos indican que porque esta solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución del problema. Esta es la solución del problema debido a que pues nos indican que nos piden el ángulo. Encontrar el ángulo transcurrió 5 segundos. Entonces al encontrar esta solución de acá, lo que vamos a hacer es reemplazar los 5 segundos que tenemos acá por t. De esta manera, con esta solución particular. Entonces tenemos esta ecuación y reemplazamos la t por 5. Operamos de esta manera y tenemos como resultado este valor de acá que nos dan radianes. Luego pasamos ese valor de radianes al ángulo a grados para ver cuál es el valor y nos da este valor de acá que es 16 grados. Y esto realizamos una conversión de radianes a grados de esta manera, realizando una regla de 3. Entonces de esta manera vemos que nos da un resultado en grados y tenemos la respuesta del ejercicio. Eso sería todo por mi parte, espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.